Ustedes pueden ver acá en la figura, un virus es diferente a una bacteria. ¿Ya? En varias cosas es completamente diferente a una bacteria en su estructura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a conocer la estructura de un virus, vamos a identificar la morfología de los virus, así como las bacterias presentan forma de coco, bacilo, espirilo, vamos a ver que los virus presentan morfología muy diferente a las bacterias. Vamos a ver las etapas de la replicación viral, qué técnicas de diagnóstico laboratorial tenemos o sea, para el diagnóstico de los virus, ¿no? Esos son los objetivos de la clase. Bueno, vamos a empezar diciendo que los virus son agentes infecciosos porque producen enfermedades infecciosas, pero de estructura subcelular. ¿Qué significa eso, chicos? Subcelular, que son más pequeños que una célula. O sea, mucho, 1000 veces más pequeños que una bacteria, que es una verdadera célula procariota. Los virus no son células. Los virus tienen que ingresar a una célula para poder vivir. Por eso se dice acá, son parásitos intracelulares estrictos. Si no están dentro de una célula, cualquier célula, puede ser célula muscular, puede ser una célula de una bacteria, de un parásito, pero tienen que estar dentro de una célula para poder vivir, crecer y reproducirse. Son de pequeño tamaño, su estructura es elemental y tienen un mecanismo de replicación. Esa es la característica fundamental de los virus. ¿Cómo es su estructura? Fíjense ustedes acá, quiero que entiendan bien, porque esta es la base, es el cimiento de todo lo que vamos a ver adelante. Los virus están formados en primer lugar por un material genético, que igual que las bacterias es como ADN o ARN, ya que está enrollado dentro del virus. Puede ser, hay virus que tienen ADN y hay otros virus que tienen ARN, ¿ya? Después de ese material genético está una estructura que es esta de acá llamada, esta amarilla, que se llama cápside. Esta estructura llamada cápside es de naturaleza proteica, está hecha de proteínas. Y esta cápside está constituida por unas unidades, cada uno de estas estructuras que ustedes están viendo acá se llaman capsómeros. Cada uno de estos se llaman capsómeros que constituyen la cápside y es de naturaleza proteica. Entonces, hasta el momento hemos visto que un virus está constituido por material genético que puede ser ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico y una estructura proteica llamada cápside, donde cada una de estas está constituida por un capsómero, por varios capsómeros. Eso es lo que fundamentalmente tienen los virus, dos componentes, el ácido nucleico y la cápside. Ahora, algunos virus presentan otra envoltura más, que es aquí en la parte externa, que se llama peplómero. Esta de acá, peplómero, es de naturaleza lipídica, ¿ya? Lipídica. Algunos virus solamente presentan. Y otros presentan estas estructuras que salen del peplómero, estas aquí, estas estructuras que se llaman glicoproteínas. Son unas espículas que salen del peplómero. Se llaman glicoproteínas. No todos los virus tienen. Todos los virus tienen cápside y tienen ácido nucleico. Pero no todos los virus tienen peplómero y las glicoproteínas. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, doctora. Así como las bacterias presentaban pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, los virus tienen ácido nucleico y cápside. Y la cápside está constituida por capsómeros, ¿no? Y algunos virus tienen peplómero, que es de naturaleza lipídica, y glicoproteínas.
Bueno, esa es la estructura de los virus, ¿no? Aquí tenemos su ácido nucleico, aquí tenemos su cápside, cada una de estas unidades son los capsómeros. Bueno, ¿qué morfología tienen los virus? Así como las bacterias tenían morfología de bacilo, coco y espirilo, los virus presentan morfología icosaédrica, helicoidal y una morfología mixta, es decir, una combinación de la icosaédrica y de la helicoidal, ¿ya? ¿Cómo es la morfología icosaédrica? Tienen la forma de un icosaedro. ¿Qué es un icosaedro? Una figura geométrica. Este icosaedro está constituido por 30 caras y así adoptan la morfología los virus. Estos son los capsómeros que constituyen la cápside y dentro tienen el ácido nucleico. Esa es la morfología icosaédrica. Y esta es la morfología helicoidal, es así como un barril. Esta es la cápside con sus capsómeros de naturaleza proteica y dentro tiene al ácido nucleico. ¿Ya? Esa es la estructura helicoidal. Y esta es la estructura mixta, es decir, que es una combinación del icosaedro y la estructura helicoidal. ¿Ya? Entonces, hay virus que tienen morfología mixta. ¿Me he dejado entender hasta ahí, chicos? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Ya. Entonces, hemos dicho hasta el momento que los virus son estructuras subcelulares que tienen que entrar dentro de una célula para poder vivir, crecer y reproducirse. No pueden vivir por sí solos como las bacterias, como los parásitos, los hongos. Ellos necesitan una célula. ¿Ya? Ahora, ¿qué morfología presentan los virus? No, ¿cuál es la estructura de los virus? Un ácido nucleico y su cápside. Su cápside está constituida por capsómeros, ¿no? Algunos virus presentan el peplómero, que es una envoltura de naturaleza lipídica, y otros tienen glicoproteínas, pero no es obligatorio para todos. Y luego tenemos que la morfología de los virus es icosaédrica, es decir, la forma de un icosaedro, que tiene 30 caras, otros tienen morfología helicoidal y otros tienen morfología mixta, mitad icosaédrica y mitad helicoidal. La historia. Como ciencia, la virología apareció mucho después que la bacteriología, debido a que no se los podía estudiar a los virus porque eran muy pequeñitos. Nosotros contábamos solamente con el microscopio óptico, y el microscopio óptico solamente se puede observar a las bacterias. Los virus son 1000 veces más pequeños que las bacterias y no podía observarse con el microscopio óptico. Es por eso que no se los ha podido estudiar. Recientemente, con el descubrimiento del microscopio electrónico, es que se ha podido estudiar a los virus. Para ver el tamaño de los virus, este es un bacilo, esta es una bacteria, es una Escherichia coli, ¿ya? Que tiene un tamaño de 1000 nanómetros, o sea, una micra, ¿ya? Una micra tiene de ancho. Las bacterias, ustedes saben que se miden en micras. ¿Qué es la micra? Es la milésima parte de un milímetro. En cambio, los virus se miden en nanómetros. ¿Y qué es el nanómetro? La milésima parte de una micra. ¿Ya? O sea, son 1000 veces más pequeños que las bacterias. Entre los virus más grandes están los poxvirus, que son el virus de la viruela. Luego, entre los virus más pequeños tenemos los parvovirus. Estos miden entre 20 a 30 nanómetros. Los poxvirus miden 300 nanómetros. Intermedios entre 20 y 300 están los otros virus. El virus de la rabia, que es el raptovirus, los herpesvirus, los adenovirus. Eso es para que se den cuenta la diferencia de tamaño que existe entre los virus y las bacterias. Ahora, ¿por qué estudiamos a los virus?
porque actualmente los virus están de moda. La mayor parte de las enfermedades infecciosas son producidas por virus, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctora. Sí, A ver, ¿ustedes conocen, han escuchado hablar del SIDA, sí, del VIH. del Sí, VIH, es el actualmente hay una virus, incidencia. ¿cierto? Del ébola, ¿han escuchado hablar del ébola? Sí, doctora. El hantavirus, ¿han Sí. escuchado hablar? Ahora, actualmente está de moda. Se han presentado casos en esta última semana, se han presentado casos en Santa Cruz. El SARS, influenza aviar, COVID-19, el virus de la rabia, de la polio, de la fiebre amarilla, el virus del Resfriado herpes común. genital, la varicela, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas, todos son producidas por virus. Por eso es que la virología es importante que ustedes la entiendan y para entenderla tienen que atender. ¿Ya? Ya les dije que los virus solamente se pueden observar con el microscopio electrónico, ¿no? No con el microscopio óptico. ¿Cómo se clasifican los virus? Vamos a ver la clasificación de los virus según el huésped a los cuales infectan. Los virus pueden producir enfermedades en los vertebrados, en los invertebrados, como los mosquitos. Hay mosquitos como el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, ¿no? En el cual se reproduce el virus del dengue y va a infectar a los vertebrados. Hay virus que infectan las plantas. Hay virus que infectan las bacterias, se llaman bacteriófagos. De acuerdo a la epidemiología, hay virus que producen infecciones respiratorias, otros que producen infecciones gastrointestinales, son los entéricos, otros que producen enfermedades mediante artrópodos, son los arbovirus. Y de acuerdo a la clínica, hay diversas infecciones producidas por virus. Hay infecciones localizadas, es decir, localizadas en un solo órgano, aparato o sistema, como por ejemplo las diarreas, y hay infecciones generalizadas, como por ejemplo el dengue, el COVID-19, el VIH, son infecciones generalizadas a nivel de todo el organismo. ¿De qué depende que se produzca una infección por virus? Igual que las bacterias. Depende de factores del virus y factores del huésped. ¿Cuáles son los factores del virus? La carga viral. ¿Qué es la carga viral, chicos? La cantidad de virus que entran en el organismo. Exactamente, es la cantidad de virus que ingresan al organismo, de la virulencia del virus. También depende de los factores del huésped. ¿Cuál es el factor del huésped más importante para ver que se produzca una enfermedad, no solamente viral, también puede ser bacteriana? Inmunodepresión. El nivel de su estado inmunológico. Eso, su estado inmunitario, ¿no es cierto? Su estado inmunitario. Eso es importante. Entonces, la acción patógena, es decir, la acción de los virus para producir enfermedad, se va a producir en pasos. ¿Qué hacen los virus primero? Llegan a la superficie del huésped. Por ejemplo, pueden llegar a la piel, pueden llegar a las mucosas. Y ahí empiezan a luchar para poder ingresar. El virus quiere entrar al organismo humano, pero nosotros tenemos defensas naturales que no lo dejan penetrar. ¿Cuáles son esas defensas naturales? El sistema mucociliar. Tenemos en la nariz unos cilios que impiden, que actúan como una escoba, que no dejan entrar elementos extraños. ¿Ya? Cuando ingresan por vía oral, los movimientos peristálticos del intestino tratan de eliminar la acidez del estómago, la microbiota intestinal. Esto yo les pregunté en el examen. ¿Qué mecanismos naturales de defensa tienen las bacterias? Aquí en este caso los virus. En general es para todos los microorganismos. Entonces usted a nivel intestinal tienen los movimientos peristálticos, la flora comensal o microbiota y la acidez del estómago. Yo solamente les pedí que hagan dos. Entonces, si el virus logra vencer estos mecanismos naturales de defensa, logra penetrar al organismo humano.
Pueden penetrar en forma pasiva a través de una herida, cuando está en la piel, o en forma activa, donde el virus se replica en la puerta de entrada, ¿ya? Entonces, una vez que ingresa el virus, empieza a replicarse. ¿Qué es la replicación? Es la multiplicación del virus. Puede ser en la puerta de entrada y de ahí alcanza diversos órganos y tejidos donde se produce la replicación. Entonces, se vuelven millones de virus una vez que ya está dentro del organismo humano. Entonces, ¿qué sucede? El organismo no se queda tranquilo, empiezan a actuar sus defensas. ¿Cuáles son? Los factores humorales, que son los anticuerpos, y los factores celulares, que son los linfocitos T, los linfocitos B, los leucocitos, ¿no? Entonces, ahí se establece una lucha entre el virus y nuestras defensas. Y luego invade el virus por vía sanguínea, por vía nerviosa, llega a los aparatos, órganos o sistemas, donde va a producir su acción, ya sea una infección productiva citolítica con destrucción de las células y daño o acción lesional en los órganos y tejidos, o también pueden producir infecciones persistentes o crónicas. Esa es la forma como los virus penetran al organismo humano para producir infección. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Bueno. Entonces, ¿cómo es que el virus logra multiplicarse? ¿Cuál es el sinónimo de multiplicación? Replicarse. Replicación viral. O sea que replicación es igual que multiplicación. Un virus van a volverse un montón. Muchos virus. ¿Y cómo sucede eso? Fíjense ustedes que los virus son organismos unicelulares. No tienen enzimas que sinteticen los elementos que ellos necesitan. Entonces, como les dije anteriormente, los virus no pueden crecer, ni reproducirse, ni aumentar de tamaño. Entonces, ¿qué tiene que hacer este virus para poder replicarse o multiplicarse? Tiene que penetrar al interior de una célula viva, susceptible, que es la que le va a realizar el favor de la replicación. En este caso vamos a explicar la replicación viral en una célula bacteriana. Ustedes conocen que esta es una bacteria. Ya la conocen de memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el virus? Logra penetrar a la célula y una vez que penetra a la célula, empieza los procesos de replicación. ¿Qué es lo que sucede? El virus infecta la célula y libera su ácido nucleico. Este virus que ingresa a la célula en la cual se va a producir la replicación, libera su ácido nucleico dentro de la célula. Ese ácido nucleico es material genético. Ese ácido nucleico va a ir a dar la orden a la célula a la cual está infectando el virus. Vuelvo a repetir. Este virus ingresa, libera su ácido nucleico aquí dentro de la célula. Este ácido nucleico del virus va a ir a dar orden a esta célula para que el virus comience su proceso de replicación. ¿Y cómo comienza? Esta célula empieza a sintetizar por orden del virus, de su material genético, empieza a sintetizar los componentes del virus dentro de esta célula. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del virus? La cápside y la membrana. La cápside y... Y material genético, perdón. Exactamente, el material genético, ácido nucleico, que es el ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, dependiendo del virus. Entonces, esta célula empieza a sintetizar esos elementos, que son las proteínas para formar la cápside y los ácidos nucleicos. Esa célula va a ir produciendo estos dos componentes dentro de su estructura. Y luego va a producir por separado las proteínas y por separado los ácidos nucleicos, hasta que al final se ensamblan. ¿Qué significa ensamblaje?
¿Alguien me puede decir? Que se unan de manera que formen más virus. Exactamente, se unen. ¿Quiénes se unen? Las proteínas de la cápside con el ácido nucleico formando los virus. Y una vez que se forman varios virus dentro de la célula, estos se liberan de la célula y la célula se destruye. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que esta célula se va a destruir porque va a llegar a formar gran cantidad de virus. ¿Ya? ¿Han entendido el proceso de replicación? Sí, doctora. Bueno, dicho de otra forma, el virus penetra dentro de una célula susceptible. Esta célula que recibe la orden codificada en su genoma viral para sintetizar los productos virales, sintetiza por un lado la cápside y por otro lado los ácidos nucleicos, los cuales después se ensamblan, se unen y van a dar lugar a nuevos virus. Y la célula se destruye. ¿Hemos entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ahora, cuando ustedes sospechen de una infección viral, sea COVID, sea varicela, sea viruela, sea dengue, fiebre amarilla, hepatitis, VIH, cualquiera de las enfermedades virales, ¿cómo van a confirmar su diagnóstico? Tienen que saber la clínica. ¿Y quién confirma su diagnóstico? El laboratorio. En el laboratorio existen métodos directos y métodos indirectos. Esto yo ya les expliqué en bacterias. Los métodos directos son aquellos que nos permiten aislar al virus, ver el virus o su material genético. ¿Cuáles están dentro de los métodos directos? Las técnicas moleculares, es decir, la PCR. Es un método directo. Y también el microscopio electrónico. ¿Ya? Esos son métodos directos. En cambio, los métodos indirectos son aquellos que no nos permiten ver al virus ni sus componentes, sino los rastros que ha dejado el virus como consecuencia de su ingreso. ¿Y cuáles son esos? Los anticuerpos que ha formado. Por lo tanto, cuando ustedes sospechen de una infección viral, si quieren saber si es reciente, van a pedir un método directo. Pero si quieren saber si ha pasado cierto tiempo, van a pedir un método indirecto. ¿Ya? Un método indirecto mediante el dosaje de anticuerpos. Estos son laboratorios de virología. ¿Cómo prevenimos nosotros las infecciones virales? Bueno, lo más utilizado son las vacunas, donde neutralizamos los virus antes de la fijación a las células sensibles. Es decir, ¿qué nos introducimos mediante una vacuna? Parte del virus, ya sea su ARN, como en el caso del COVID, o puede ser el mismo virus inactivo o atenuado. Entonces, o una variante del virus o una variante del virus, sí, o una variante del virus. Entonces, ¿qué va a hacer ese material genético del virus? Va a estimular a nuestro organismo a que produzca anticuerpos para que esté preparado cuando ingrese el virus, ¿ya? Para que esté preparado. Entonces ya nosotros, si nos vacunamos, vamos a tener anticuerpos preformados que van a neutralizar si ingresa el virus. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, eso se llama inmunización activa, porque nuestro organismo está produciendo los anticuerpos. Y hay vacunas por vía oral, por vía parenteral, así por ejemplo en gotitas se coloca para la polio. Ahora, el tratamiento de los virus, chicos, no existe tratamiento antiviral, ¿ya? No existe un antiviral que vaya a destruir a los virus hasta el momento. Solamente existen medicamentos
que inhiben la replicación de los virus, ¿ya? Como por ejemplo la amantadina, el aciclovir, el ARA-A, el ARA-C. Entonces solamente inhiben, no destruyen como los antibióticos a las bacterias. Doctora, Los una pregunta. antibióticos bactericidas destruyen a las bacterias. En cambio, los antivirales no destruyen a los virus, solamente inhiben su replicación. Dígame. ¿Estos serían medicamentos retrovirales? Antivirales. Antivirales, ya. Gracias. Antivirales se llaman. Pero en la mayoría de las infecciones virales, el tratamiento es sintomático, es decir, solamente se tratan los síntomas. Solamente en algunas enfermedades se pueden dar estos antivirales, donde se ha visto que son efectivos. Porque no destruyen al virus, solamente tienen, la opción de acortar el periodo de la enfermedad. Esos son los virus, chicos, en forma general. ¿Tienen alguna pregunta? He hablado en forma general de todos los virus. ¿Hay alguna pregunta? No, doctora. ¿Está claro? Sí. Sí, doctora. Ya. Entonces ahora, cualquier ratito se va a cortar. Entonces volvemos a conectarnos al mismo enlace porque yo ya este mes no he pagado cuenta porque ya pues tenemos que ir a clases presenciales, ¿no? Entonces ya no hay para qué siga pagando el internet, el Zoom. Entonces, si se corta, volvemos a conectarnos. ¿Está claro? Bien, doctora. Ya. Entonces vamos a entrar ahora. Ya hemos hablado de los virus en forma general. Ahora vamos a entrar a hablar de una familia de virus, ya a describir a los virus. Al herpes viridae, a la familia herpes, ¿ya? La familia herpes. Esta familia herpes está constituida por una serie de subfamilias. Alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. ¿Quiénes están dentro de la familia alfa herpes virinae? El VHS1, que es el virus del herpes labial, el VHS2, que es el virus del herpes genital, el virus de la varicela zoster, que produce la enfermedad de la varicela, y el herpes zóster. Esos los vamos a describir a continuación dentro de la familia alfa herpes virinae. Dentro de la familia beta herpes virinae está el citomegalovirus. Y dentro de la familia gamma herpes virinae está el virus del Epstein-Barr. Entonces, esos son los virus que vamos a pasar a describir a continuación qué enfermedades producen. ¿Ya? ¿Qué tienen en común toda esta familia herpes viridae? Que producen infecciones latentes. ¿Qué significa eso? Que no se curan nunca. Una vez que uno se ha infectado con estos virus, no se cura. El virus queda latente en el organismo humano. Es decir, el virus produce la signosintomatología, la clínica de la enfermedad, es cuando está en forma activa, pero después vuelve a otro lugar donde queda en estado latente y puede ir nuevamente a producir la enfermedad después de un tiempo. ¿Dónde quedan latentes? En el caso de los virus alfa herpes virinae, los virus quedan latentes en los ganglios neurales. En cambio, beta herpes virinae, que es el citomegalovirus, queda latente en las glándulas salivales, en los riñones y en los endotelios vasculares. En cambio, el virus del Epstein-Barr, que pertenece a la familia gamma herpes virinae, queda latente en el tejido linfático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos virus no se curan. Estos virus
producen la enfermedad, se manifiesta con la clínica, pero después desaparecen los síntomas y el virus va a quedar latente en estos lugares, donde por un estímulo puede volver al lugar después de un tiempo y volver a producir la clínica. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Bueno. ¿Cómo se produce la transmisión? Vamos a ver el virus del herpes simple labial y el virus del herpes simple genital. Ustedes han debido escuchar hablar, ¿no? El virus del herpes simple labial, que es el VHS1, se produce por contacto oral directo, es decir, a través de la saliva, de los besos. En cambio, del herpes genital es una ITS, una infección de transmisión sexual, ya sea por sexo genital, sexo oral o sexo genito-anal, ¿ya? Después de un periodo de incubación de 2 a 12 días, empieza la infección. Aquí tenemos el herpes oral. Este es el VHS1. ¿Han visto esto alguna vez? Sí, doctora. Es muy común. Muchos de nosotros podemos tener, ¿no? Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Queda en estado latente. Lo mismo el herpes genital, pero aparece en los genitales. Aquí tenemos en la vulva de la mujer que aparecen estas úlceras o en el pene del hombre que aparecen estas úlceras. Esta semana estamos avanzando infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Estamos avanzando esas infecciones y estamos viendo que esas infecciones de transmisión sexual, así como yo les dije esta tarde en las clases de práctica, se manifiestan o bien por secreciones o bien por úlceras. Entre los que producen úlceras tenemos aquí el virus del herpes genital. Aquí tenemos el VHS1, que es el virus del herpes oral. Doctora, Bueno, ¿qué es? disculpe, Dígame, ¿cómo diferenciar del herpes labial con un mucosele? ¿con qué? Un mucosele ¿Qué es mucosele? es como una obstrucción de las glándulas que hay en el labio y muchas veces me ha pasado que me muerdo y ahí queda como se podría decir como una vesícula queda. Ya después se vuelve roja y así. Y es dolorosa, la verdad. ¿En la mucosa bucal? Sí, en el labio. ¿Y el médico le ha Pero dicho que es mucosele?